Adriana Plata es la presidenta de Asobares. Adriana, gracias por atendernos. Bienvenida a Redma Noticias. Jenner, muy buenos días. Gracias a ustedes por abrir sus espacios. ¿Ustedes ya sabían de esta posibilidad de que se iba a comenzar a exigir el carnet de vacunación? ¿Habían hablado con el gobierno? La semana pasada, con la emisión de la resolución 1687, estuvimos hablando claramente con el ministerio, pero en el momento de esa resolución lo que se hablaba era de poder ampliar los aforos para aquellos que voluntariamente pidieran el carnet. No se había hablado de una obligatoriedad. El nuevo decreto sale apenas esta semana y obviamente pues nos tenemos que adaptar. Desde Asobares hemos siempre apoyado los procesos que a nivel de articulación entre lo público y lo privado nos permitan salir lo antes posible de esta crisis. Nos preocupaban algunas de las inquietudes que habíamos expresado y era quién iba a regular esto, cuáles eran esas medidas que de pronto a nivel sancionatorio podían recaer nuevamente sobre los empresarios. Claro. Y sobre todo la relación que ahora vamos a tener que tener frente a nuestros clientes, en donde realmente estamos cumpliendo una medida impositiva y debemos cumplirla. Y en ningún caso, en el momento en el que una persona no se le permita el ingreso por no presentar el carnet como nos están exigiendo hacerlo, pues se va a tratar de un tema de discriminación o de violación a derechos de libre pensamiento fundamentales para todas estas personas que han expresado no quererse vacunar. Claro, Adriana. Apoyamos el proceso. Siempre hemos creído que la vacunación nos va a llevar a una reactivación permanente y segura, pero esperamos que esto no sea una nueva carga operativa para los establecimientos y que pues sea de fácil implementación. Claro. Vamos entonces por partes. Lo primero, ¿va a haber un periodo, digámoslo, de gracia, un periodo de pedagogía para la implementación de la medida? Era lo que le habíamos solicitado la semana pasada al gobierno nacional, que hubiera un periodo, así como cambiaba un pico y placa, así como cambian algunas legislaciones, que hubiera un periodo donde fuera pedagógico. Una de las alarmas que tienen los empresarios es que desde el día 1 que se ponga en marcha esta nueva medida, pues empecemos a tener cierres, empecemos a tener sanciones para los establecimientos, porque no es fácil dinamizar esto con los clientes, sobre todo, porque los establecimientos toman la medida, la adoptan y empiezan a implementarla, pero ponerla en marcha frente a la operación, esa parte debería tener un periodo de pedagogía y un periodo inicial de transición, pero lo que dice el decreto es que a partir del 16 empieza a regir y obviamente desde ese mismo día empieza a tener las implicaciones para los establecimientos. Claro, entonces vuelve a caer en nuestro sector, como en los otros mencionados en el decreto, las medidas restrictivas que de pronto no vemos en otros escenarios. Y eso es algo que siempre hemos dicho, nuestro sector lastimosamente siempre ha recibido el peso de las medidas que se deben tomar para el cuidado de todos, pero realmente el ciudadano está conviviendo en muchos espacios durante el día y la noche. Pero, a ver, doctora Adriana, hagamos claridad porque podría ser un contrasentido esto que estamos escuchando. Ustedes venían hablando entonces con el gobierno, lo que creo entenderle es que no se había hablado de la obligatoriedad y que se sorprenden entonces con la medida. Es decir, si yo el 16 de noviembre quiero entrar a un bar, no tengo el carnet, ustedes no me dejan entrar, no puedo hacerlo. No podemos. No podemos porque si en ese momento nos visita una entidad de control, y específicamente policía, y se da cuenta que yo no estoy cumpliendo la medida que hoy es obligatoria, el establecimiento puede ser sancionado. Entonces no hay ese periodo de transición, vuelvo y digo, se va a hacer porque no, digamos, tenemos la orden de implementar esta medida y desde el 16, dice el decreto, debemos exigir el carnet para que las personas puedan ingresar. Claro. Esta transición no va a ser fácil, pero tenemos que realizarla. Adriana, ¿quién va a ejercer el control sobre la presentación del carnet, esa parte operativa? Además, para verificar, porque echa la ley, como decimos popularmente en Colombia, echa la trampa. Entonces, ¿quién va a verificar que ustedes se den cuenta que efectivamente ese carnet es verdadero o es falso? ¿Ese control, esa parte operativa, les corresponde a ustedes? Jenner, es muy difícil llegar a la minucia de llegar a saber si un carnet, que en este momento es un papel, es original o no. Parte de las preocupaciones que le expresábamos al gobierno nacional era ese.
esa responsabilidad, ¿hasta dónde va? Mi tarea y mi obligación es pedir el carnet. El decreto dice, o me lo presentas físico o me lo presentas digital, pero yo no puedo como establecimiento entrar a verificar si ese documento Claro, físico es real o no. sí, Tengo que cumplir la medida de exigirlo, pero no hay un sistema de validación hoy que me diga cómo verificarlo. Muy diferente es cuando yo ya tengo algunas nociones de verificación claras de, por ejemplo, una cédula, pero ustedes han visto que el carnet que nos entregan realmente es un papel. Entonces no podemos entrar hasta allá y es parte de las responsabilidades que queremos que queden claras para los establecimientos. La medida nos obliga a pedir el carnet. sí. El decreto dice puede ser físico o puede ser digital, pero nuestra responsabilidad será hasta cumplir con la medida de exigirlo y obviamente partimos de la buena fe de los ciudadanos y es acá donde también el llamado es hacia la Muy sociedad y bien. hacia las personas que van a visitar los establecimientos, en donde pues no tendría sentido que usted pacifique un carnet de vacunación en vez de acercarse a uno de los puntos que estarán siendo permanentemente adecuados. Claro. Incluso hemos pedido que haya acceso mucho más amplio a esos puntos de vacunación cerca a los sitios, en horarios Sí. nocturnos, para que podamos dinamizar el proceso de vacunación para que todos los sectores, obviamente que hoy estamos Muy obligados, bien. pues realmente no vayamos a tener mayor impacto en esta reactivación económica. Pues ahí tienen ustedes, es Adriana Plata, la presidenta de Asobares. Adriana, pues estamos muy pendientes. Charlaremos con usted el día 17 de noviembre a ver cómo nos fue con este control y con esta nueva medida de exigir el carnet de vacunación. Feliz fin de semana para usted. Gracias, Jenner. Un saludo para todos y una invitación a todas las personas que todavía no se han vacunado, que se acerquen a los puntos de vacunación para que pronto y el 16 que ya empieza la medida obligatoria, pues estemos listos para seguir en esta reactivación social y económica, pero en equilibrio con el cuidado de todos.